¿Se me va a ir? Sí. Bueno, pues vamos a empezar con la mesa redonda de los escritores. Primero quiero dar las gracias yo también al Instituto Cervantes por acogernos, a los escritores, a los tres escritores por haber aceptado nuestra invitación y al público por estar aquí presente y por, espero, participar en la medida del tiempo disponible. Una breve presentación de los tres voy a hacer. La gente que quiera saber más de ellos pues puede consultar la página del Congreso, donde hay presentaciones biobibliográficas y links, enlaces a textos de su obra. Y empiezo por Germán Sierra. Germán Sierra es neurocientífico, escritor y ensayista. Se doctora por la Universidad de Santiago de Compostela con la tesis Aportaciones al desarrollo de un nuevo modelo de epilepsia experimental para investigaciones neuroquímicas, estudio electrofisiológico y bioquímico. Trabaja en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Santiago de Compostela. Incluido por la crítica española entre los así llamados escritores mutantes, es autor de novelas como Efectos secundarios, Intente usar otras palabras, Standards o The Artifact, publicada en inglés el año pasado. Me resulta significativo que en su cuenta de Academia Edu aparezcan primero sus obras literarias y después sus estudios de ciencia dura. Vicente Luis Mora es legión, ensayista cultural, investigador, poeta y narrador, licenciado en Derecho, gestor cultural, autor del blog de crítica literaria más fértil tal vez de toda la blogosfera hispánica, perpetrador de un hoax muy famoso en la prensa literaria española. Es doctor en Letras y Filosofía por la Universidad de Córdoba, con la tesis El yo penúltimo, Subjetividad y espejo en la literatura española de la posmodernidad, 1978-2008. Ocupa 2 veces el cargo de director del Instituto Cervantes, o sea que aquí está en su casa, más o menos, o su ex casa, en Marrakech y en Albuquerque. Asimismo, es autor de obras literarias como Circular, Albacrón o Fred Cabeza de Vaca y de ensayos culturales como Pangea, El ectoespectador o El sujeto boscoso. Ion Manolescu o Johnny Manolescu, para los amigos y los estudiantes y mucha más gente, es ensayista, escritor y profesor universitario en la Facultad de Letras de la Universidad de Bucarest, donde da clases de literatura y cognitivismo. También es un gran amante de los cómics, sobre todo de los de la revista francesa Pigaget, que encierran nuestra infancia en la así llamada sociedad socialista multilateralmente desarrollada del dictador Nicolae Ceausescu. Entre sus obras publicadas mencionaría la novela Derapage, sería Derrape o Deriva, y los volúmenes de teoría y ensayo, Videología, una teoría tecnocultural de la imagen globalizada, los cómics y el canon posmoderno, y nociones del estudio de la textualidad virtual. Bueno, como ya lo podéis comprobar, para empezar aquí tenemos un isomorfismo étnico. Germán es gallego, Vicente es andaluz, Johnny es valaco. Me hubiera gustado, la verdad, que los tres fuesen gallegos. Germán sí lo es de A Coruña. Me consta que Vicente Luis Mora pasó varias vacaciones de niño en Galicia. Viví 2 años. Ah, viviste 2 años, wow, todavía mejor. Estoy seguro de que Johnny Manolescu ha leído muchos cómics de Asterix y Obelix, o sea que está al tanto un poco con el mundo celta.
¿por qué, bueno, me hubiese gustado en el fondo que los tres fuesen gallegos? Yo también soy rumano, pero con mujer gallega. Bueno, yo cuento menos. ¿Por qué me hubiese gustado? Pues porque a un gallego se le puede hacer la pregunta total, la más isomorfa de todas, ¿no? Germán, ¿qué? Y ya mi trabajo acabaría en este momento, pero claro, como no se da el caso, pues tuve que esforzarme en concebir con mis compañeros preguntas sesudas para ellos. Antes una pequeña introducción, antes de las preguntas propiamente dichas. Los saberes son isomorfos. Hay un fondo cognitivo común, con lo cual siempre ha habido ciencia dentro de la literatura y literatura dentro de la ciencia. De modo que cuando despertemos, los ignorantes literatos, la ciencia todavía estará allí. Asimismo, cuando despierten los arrogantes científicos, la literatura todavía estará allí. Sin embargo, las tendencias dominantes de la modernidad privilegiaron, como se ha dicho ya, una visión dicotómica sobre la literatura y las ciencias, así llamadas duras, aislando artificialmente el mundo literario del científico, el saber literario del científico. Precisamente porque lastramos ya una tradición del separatismo entre la literatura y los saberes, es necesario replantear hoy una visión integrada. Por esta razón son útiles encuentros académicos como el que hoy empieza. Pero además, hay algunos escritores como vosotros tres que parecen sentir la necesidad de poner más ciencia dentro o más saberes dentro de la literatura, alimentarse de las ciencias y de otros saberes de una manera intencionada, usar las ciencias dentro de la literatura como una forma de renovar lo literario y quizá usar también la literatura en la creación de teorías científicas. Tú dirás, no sé si... pues este lado consciente del isomorfismo de los saberes, el isomorfismo deliberado, tiene mucho interés, pienso, y sobre este tema versarán mis preguntas. La primera, ¿qué ciencias o saberes os interesan? ¿Os parecen fértiles para vuestra literatura y por qué? ¿Qué libros de ciencia o tecnociencia os alimentan literariamente? Y al revés, para Germán, ¿qué tipo de literatura te sirve, te estimula en tu actividad en las ciencias duras? Si no es demasiado osada la pregunta. ¿Empiezo yo? Bueno, en primer lugar, no sé si se oye. Sí. El botón para arriba. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a estar aquí. Vamos a ver, sería muy difícil decir ninguna de las dos cosas, ¿no? De qué tipo de literatura puede, en cierto modo, pues inspirar a la hora de trabajar, de realizar cualquier tipo de trabajo científico o viceversa, pues, qué tipo de ciencia o qué tipo de saberes pueden inspirar a la hora de escribir, ¿no? Yo es que no tengo ni un canon científico ni un canon literario y aparte que nunca he visto las dos cosas como algo separado. O sea, yo en cierto modo ya las he vivido de forma integral, siempre he escrito, siempre he hecho experimentos. Yo creo que de hecho, aunque académicamente pues sí se ha insistido mucho durante mucho tiempo en la separación entre ciencias o letras, literatura, ciencias duras, yo creo que en realidad esto no ha existido nunca en la práctica, ¿no? Es una forma de presentarlos, una forma de enseñarlos, una forma a veces de pelearse, pero yo creo mucho más en algo que explica muy bien Agustín Fernández Mayo en su último ensayo, Teoría General de la Basura. Él habla de que existen conocimientos blandos y conocimientos duros en todas las formas de conocimiento, en todas las ciencias. Él pone el ejemplo de cuando encontramos unos huesos de dinosaurio, pues después tenemos que reconstruir el dinosaurio. Y esa reconstrucción es una ficción, y de hecho si vemos cómo han sido representados los dinosaurios desde el siglo XIX hasta ahora, no se parecen absolutamente en nada unos a otros, no ahora tienen plumas, son mucho más delgados, no son aquellas moles que se representaban antes, incluso los dinosaurios pues, de las películas de Parque Jurásico ya están totalmente obsoletos desde el punto de vista de la representación científica.
Entonces, sean ciencias humanas, sean ciencias sociales, hay una parte dura, una parte de datos, que en las ciencias sociales también hay datos duros, evidentemente, y cada vez más. Y luego hay una parte de ficción, en toda la ciencia de ficción y en toda literatura de ciencia. De forma que yo creo que ahora mismo la división conceptual no está tanto entre ciencias y literatura, o entre ciencias y letras, sino en cómo miramos hacia el conocimiento. Entonces yo pondría, y lo dejo aquí porque no quiero tampoco extenderme mucho, la división entre determinismo e indeterminación. Yo soy un indeterminista. A mí me interesan las obras indeterministas, las teorías científicas indeterministas y la literatura indeterminista. Desde ese punto de vista yo creo que esta división ahora mismo es mucho más clara. Hay muchos científicos que son deterministas, que son laplacianos, que creen que pues nosotros podemos determinar causas y efectos, que podemos predecir lo que va a suceder en el futuro, en todos los sistemas, evidentemente en sistemas de laboratorio, en sistemas cerrados, esto puede hacerse, y hay otros que creemos que no. Y hay algunos que escribimos como si creyésemos que se puede determinar las cosas con una narrativa pues, más, digamos, también más causa-efecto, y otros que escribimos como si creyésemos o estuviésemos convencidos de que las cosas no se pueden determinar de una forma mucho más abierta, mucho más caótica, donde nada empieza ni nada termina, ¿no? Y bueno, lo dejo aquí para no extenderme demasiado. Bună ziua, în primul rând, mulțumesc și eu distinsei audiență pentru prezență și pentru invitația primită. Cred că, apropo de ceea ce s-a spus în deschidere aici, principala întrebare este cum trăim și nu atât cum interfațăm știința și literatura pe care o producem. Să ne uităm în primul rând la invitații noștri, la cei de aici. Suntem niște semi-cyborgi cu căști pe urechi, cu microfoane, cu proteze, cu dispozitive protetice în buzunar, cu câte un telefon mobil, cu un laptop sau un notebook la îndemână, pe care ne manevrăm cu ușurința cu care, să zicem, comandantul Data, androidul din Star Trek The Next Generation, operează toate dispozitivele tehnologice ale navei. Ceea ce pentru noi și pentru copiii noștri este o normalitate biotehnologică, apropo de neurobiologie, care ne racordează electrochimia cerebrală și experiența mentală la mediul exterior într-o formă biotehnologică, a devenit normalitate cotidiană, iar pentru cei de dinaintea noastră era un vis. Pentru copiii noștri va fi ceva mai mult, probabil. Și apropo de relația aceasta dintre felul în care trăim și felul în care ne concepem textele științifice și cele literare, nu putem să nu descoperim o foarte puternică hibridizare între cele trei. Practic, în ceea ce mă privește, eu cum trăiesc, așa și scriu. Cursurile mele de literatură și cognitivism se leagă și de felul în care percep eu lumea ca un construct neurologic al creierului, transmis, uneori într-o formă eronată, minții. Și aici, bineînțeles, că putem veni cu numeroase argumente din zona neurobiologiei cognitiviste, a filozofiei cognitiviste, a logicii cognitiviste, a psihologiei cognitiviste, să facem o listă întreagă de autori care merg în această direcție. Și atunci și personajele mele ficționale se vor comporta la fel, adică nu vor face foarte ușor distinția între realitate și iluzie, între realitate și ficțiune, între lumile alternative ale minții și multiversul exterior. De asemenea, în momentul în care lucrăm cu studenții noștri, încercăm să sintetizăm în cursurile pe care le ținem exact acest tip de teorie interdisciplinară. Există un teoretician român bine cunoscut, Camil Pătrescu, din anii 30, care încă de atunci, în zona modernismului literar românesc, pleda pentru interdisciplinaritate, în sensul unei hibridizări între și unei aduceri la zi
a noțiunilor de psihologie și filozofie din perioada modernă, Henri Bergson mai ales, teoriile Henri Bergson despre durată, și proză. Ei, cam genul acesta de lucru încerc eu să-l fac și bănuiesc, din ce am înțeles deja că și cei de aici procedează într-o manieră asemănătoare, să racordez ultimele teorii care vin din zona neurobiologiei cognitiviste, din zona fizicii cuantice, fără a avea pretenția că sunt un specialist, nu sunt calificat în niciunul din aceste domenii, la actul de predare și la proza pe care o practic. Sí, buenos días. Me parece una cuestión muy interesante, Mijaela, la que planteas y que veo difícil de contestar para alguien que es un foráneo de la ciencia. O sea, a diferencia del caso de Germán, en que él vive, es bilingüe, digamos así, ¿no? Se maneja en los dos lenguajes. Para mí la ciencia es un lenguaje al que me puedo asomar hasta cierto punto. Entonces lo hago con la mayor de las cautelas y la mayor, o eso intento, de las humildades, ¿no? Con mucha prudencia y sobre todo con muchísimo respeto. Creo que es una cuestión, esta diferencia apela a un problema de metalenguajes. La ciencia tiene sus metalenguajes, igual que también la filosofía a través de la lógica también se formaliza. Y en humanidades tenemos hay un reducto, un sector del conocimiento que también lo ha hecho en el último siglo, que sería la lingüística, que es el punto casi intermedio entre la ciencia dura y las humanidades, ¿no? Primero asistimos a la revolución de Chomsky con la gramática generativa y la lengua universal, en el cual ya hay un intento de hacer predictivo el lenguaje, de intentar encontrar cuáles son esas normas universales del lenguaje que pueden predecir todas las formulaciones y todos los casos prácticamente en cada una de las lenguas. Ese, aunque no ha periclitado, no se ha terminado el modelo generativista de Chomsky, ahora estamos en otros, quizás los formalistas, sobre todo los funcionales y sobre todo los cognitivos, las aproximaciones cognitivas, a las que creo que hacía referencia a Ion también, que también desde ya apoyados en los avances de la psicología científica y también de la neurociencia, están intentando desde la biología, haciendo también un esfuerzo de epistemocrítica bastante intenso, intentar encontrar unos fundamentos para el modo en que nos expresamos y que también tengan parámetros reconocibles, cuantificables y predictibles. Entonces, ahí, en un territorio que ya es el de la lengua, que ya sí los escritores ya nos sentimos naturalmente apelados por él, ahí podemos forzar un poco el sentido de este término del metalenguaje, que es cuando una ciencia necesita de una lengua propia para expresarse, como las matemáticas con las fórmulas, por ejemplo. Y entonces, a lo mejor, forzando un poco, lo reconozco las cosas, podemos pensar que hay algunos grados de expresión literaria, quiero pensar, por ejemplo, en el Góngora, de las soledades, o en Mallarmé, o en el Joyce, sobre todo el Finnegan's Wake, en que en realidad se produce ya un salto a un metalenguaje, es decir, algo que ya es incomprensible fuera de la propia experiencia literaria, pero que sin embargo es sola y exclusivamente literario el lenguaje que se utiliza para llegar ahí. Entonces, creo que en algunas ocasiones la literatura también puede funcionar como ciencia, siempre y cuando uno se tome las molestias que se tomaron Góngora, Mallarmé o Joyce para llegar a ello. O si consideramos el lenguaje de Beckett, por ejemplo, también podría ser una forma en vez de constructiva, una forma casi destructiva o desintegradora o deconstructiva del lenguaje que también prácticamente solo puede funcionar en un entorno literario y ser entendido, aunque no haya nada que entender. Pero ese no entendimiento también supone una operación intelectual de gran complejidad. O sea, me parece que es tan complejo entender bien a Beckett o a Joyce como puede ser entender en sus últimas digamos, posibilidades cualquier expresión científica formalizada. En mi caso, y como preguntabas por las influencias, a mí como creador siempre me han influenciado todo tipo de ciencias, pero muy especialmente le tengo
especial afecto a la ciencia de partículas, a la teoría de la física de las partículas, porque como intenté explicar en el lector espectador, creo que hay ahí, utilizando textos precisamente de Agustín Fernández del Mayo, de Javier Moreno, creo que hay ahí como una especie de metafísica del fin, para los que somos de letras, a lo mejor para los de ciencias no, pero nosotros como que vemos ahí el sentido, no el sentido último, pero sí vemos el funcionamiento último de todas las cosas y la composición de la materia. Entonces, aunque ni Javier Moreno, ni Agustín, ni creo que Germán, ni yo, ni John, por lo que me ha parecido escuchar, nos preocupa un reflejo mimético de la realidad, o imitativo, no creo. Pero por lo menos nos hemos tomado la molestia, que no se han tomado muchos escritores realistas, que es de intentar saber qué es la realidad, cómo funciona, de qué se compone, y en consecuencia a partir de ahí intentar hacer algo, un horizonte de sentido a partir de ahí, aunque ese horizonte no contemple ningún sentido, ¿no? En el sentido que decía Germán de evitar el determinismo, ¿no? No nos interesa eso, pero nos gustaría saber por lo menos de dónde tenemos que partir para luego poder tirar hacia donde nosotros queramos. Entonces creo que la ciencia es indispensable en esa función, es la única que nos puede proporcionar nuestro lugar en el mundo, y a partir de ahí nosotros ya funcionaremos como podamos y sepamos. Sokal y Brickman son males científicos. Males científicos, pero referencia casi obligada en unas circunstancias como estas. Denunciaron el uso erróneo y superficial de conceptos científicos en las humanidades, ¿no? Como todos sabemos. Y los filólogos y los filósofos salieron escocidos, o como observaba Jacques Louverès, se replegaron en el derecho de la autonomía estética. Y esto justo después de reivindicar lo contrario, la apertura de la literatura hacia otros saberes, la heteronomía. ¿Creéis que el intrusismo o la banalidad presuntuosa son peligros fáciles de evitar, ahora que recuperar al hombre del Renacimiento parece una empresa bastante difícil? ¿O es que tales peligros son, en la mayoría de los casos, inventados por la arrogancia y el espíritu de casta de los que se ocupan de la ciencia dura? A ver, el discurso de Sokal y de muchos que le siguen, que es un discurso específicamente determinista, es un discurso de poder, no es un discurso de ciencia. Sokal no es un buen científico, su libro, desde mi punto de vista, es muy malo, no se para a analizar seriamente las cosas de las que pretende hablar, y por otra parte le hace una crítica de un aspecto muy complejo del pensamiento, que es lo que los americanos llaman French Theory, podemos llamar pues postestructuralismo, sin conocer a la mayor parte de los autores y sin tener en cuenta muchísimas otras líneas filosóficas que son contemporáneas, ¿no? Es cierto que algunas de las cosas que trata de interpretar literalmente, pues evidentemente no son interpretables literalmente desde el punto de vista científico, evidentemente son metáforas, nunca se ha pretendido otra cosa, ¿no? En ese sentido yo creo que lo del asunto Sokal y sus múltiples herederos pues no merecen la pena prestarles mucha atención, ¿no? Es una cuestión que de vez en cuando sale, que también es cierto que esto se origina pues, en base a la broma de publicar aquel artículo en la revista de Social Science, y esto se le ha hecho a revistas científicas continuamente y cada vez se hace más. O sea, están hechos, han salido publicaciones falsas multitud de veces de la ciencia más dura que te puedas imaginar, o sea, de física, de química, y no pasa absolutamente nada, ¿no? O sea que yo creo que todo esto pues, no hay que prestarle demasiada atención. Con relación a lo del hombre del Renacimiento, el hombre del Renacimiento en realidad es una mitología romántica. Es cierto que a medida que los saberes se van haciendo más complejos y más amplios, pues no se puede pensar en que nadie pueda tener ni siquiera pues, un conocimiento mínimo de su propia especialidad. O sea, yo dentro de mi propia especialidad sé una pequeñísima parte, aunque seas capaz pues, de interpretar
teorías o papers de especialidades que no son la mía, ¿no? Pero nadie piensa hoy en día en que un individuo pueda tener pues, todas las habilidades tecnológicas o todos los conocimientos básicos, ni siquiera dentro de su especialidad, ¿no? Con lo cual, pues también creo que es algo que está totalmente abandonado, ¿no? Lo que sí hay, pues eso, pues son peleas por relaciones de poder, sobre todo dentro del mundo académico. Yo creo que fuera del mundo académico estas cosas realmente importan muy poco. La revista Nature se está haciendo cada vez más sensacionalista. Hoy parece que abres el The Sun cuando entras en la página web de la revista Nature. ¿Por qué? Pues porque necesita público. Entonces esa idea de, no, nosotros somos ciencia dura. No, nosotros tenéis una pequeña parte de ciencia dura, con algunos papers que son muy buenos, otros que son mediocres, y después la portada es sensacionalismo 100%. Lo lleva siendo desde hace 20 años, cuando empezó pues, todo el boom de la genética, que la genética lo explicarlo todo, y entonces pues hay que vender porque es una revista carísima, su precio no se justifica, y están arruinados por otra parte, intentaron obtener dinero hace un par de años y no lo consiguieron, a pesar de la cantidad enorme de dinero que ingresan. Y bueno, la cuestión es eso, o sea, que dentro de la ciencia no solo hay mucha ficción, sino que hay mucho juego de poder. Yo creo que buena parte de estas cosas dependen de juegos de poder y no de tratar de interpretar el mundo, que es quizás pues de lo que deberíamos de estar haciendo, ¿no? Este oarecum amuzant să privim cartea lui Sokal și Bricmont în Posturile intelectuale, când ne uităm la orice carte de popularizare științifică scoasă în zilele noastre și nu numai, din orice domeniu, și care recurge la figuri de stil preluate din zona literaturii. Mai mult decât atât, vedem fizicieni, astrofizicieni, matematicieni, iarăși în emisiuni de popularizare științifică, TV, de tipul, nu știu, Through the Wormhole, să zicem, prezentată de Morgan Freeman, discutând concepte științifice, majoritatea din zona fizicii cuantice, extrem de complicate, și recurgând la metafore, la comparații, la epitete colorate, despre care Sokal și Bricmont nu suflă un cuvânt la vremea apariției cărților. Să ne gândim de pildă la simpaticul Michio Kaku, fizicianul care explică cele mai complicate noutăți din zona fizicii cuantice într-o manieră accesibilizată prin intermediul propriilor, prin intermediul figurilor de stil, preluate din zona stilisticii literare. Deci, așa cum au spus și vorbitorii anteriori, problema este oarecum ipocrit pusă și depășită. Pe de altă parte, iarăși este amuzant să constatăm că atunci când un scriitor de anticipație, cum este Jules Verne, în prozele sale construiește într-o manieră ficțională un viitor tehnologic, atunci când, și un viitor tehnologic care se verifică, atunci când un William Gibson, cyberpunkerul din primul val de proză cyberpunk nord-american, introduce termenul de cyberspace în 1982 și apoi în 1984 în celebrul lui roman Neuromancer, înainte ca World Wide Web, platforma internetului creată de Tim Berners-Lee în 89 și pusă în practică în 1991 să apară pe piață, nimeni nu reproșează faptul că discutăm întâi de un concept cultural, o metaforă practic, o metaforă tehnologică, devenită apoi realitate tehnologică. Deci, încă o dată, din aceste ambe puncte de vedere, cel al popularizării și cel al anticipației, ipotezele lui Sokal și Bricmont legate de imposibilitatea sau ipoteza legată de imposibilitatea imixtiunii limbajului și a conceptualității științifice din zona științelor tari mai exact, în partea a combinării noțiunilor din zona științifică cu cele de natură literară, nu se justifică. Sí, en aquel hoax del que hablaba antes Mihai, que hice en la revista Quimera, uno de los falsos artículos que incluí abordaba precisamente el tema de las imposturas intelectuales de Sokal y Bricmont.
Y ahí el apócrifo que yo utilizaba venía a explicar que, como acaba de decir ahora mismo John, es importante el papel que tiene la ciencia como metáfora en la literatura, que es un papel fundamental. Pero es que quizá estos autores, que yo no sé de lo que saben de ciencias, imagino que mucho, pero en humanidades desconocen lo que es el funcionamiento de la metáfora. Desde Nietzsche sabemos que la metáfora llega incluso a lo preconceptual. Si llega a lo preconceptual, ¿cómo no va a llegar a lo precientífico? O sea, por una simple categoría lógica de pensamiento. Entonces, la metáfora está antes que nosotros, está en la raíz de la creación de los diversos lenguajes y por lo tanto no está dentro del poder ni de los científicos ni de la gente de las humanidades delimitar hasta dónde llega la metáfora y hasta dónde no llega. Es previo a todo eso, su poder, ¿no? Y eso es lo que nos permite en realidad poder expresarlo, ¿no? Entonces, nosotros como gente de letras somos absolutamente libres de utilizar cualquier metáfora, incluso si es desafortunada, desde el punto de vista científico, porque no es el rigor lo que nos mueve a nosotros cuando estamos escribiendo a expresarnos. Yo no quiero, si estoy describiendo cualquier realidad, yo no quiero ser preciso. Yo estoy buscando otra cosa mucho más, a lo mejor incluso más, bueno, no voy a decir más ambiciosa, pero más, por lo menos igual de compleja que ser preciso. Más realista. Y a lo mejor más realista también, ¿no? En el sentido de que no me quedo en la búsqueda de aquello inamovible, porque lo que me interesa es lo móvil, lo que puede cambiar, lo que está en crecimiento. Entonces, dicho esto, también hay que tener en cuenta que los científicos, todos, por muy dura que sea su ciencia, hay un momento en el que tienen que hablar con palabras. O sea, Roger Penrose, en La nueva mente del emperador, decía que a él le molestaba mucho tener que hablar con palabras de lo que él pensaba mediante números o diagramas o formalizaciones matemáticas. Pero hay un momento en el que todos tienen que hacerlo, y es cuando llegan al provost o al gerente de la universidad para pedir dinero para el proyecto de investigación. Entonces ahí tienen que hablar muy clarito de lo que están haciendo y de lo que están investigando en términos que los entienda un economista, ¿vale? Y entonces ahí hay un punto que es el divulgativo, que también muchos científicos, algunos de ellos bastante, bueno, como el propio Penrose, ¿no? O no sé, o Hawking también ha escrito libros de divulgación científica. Queremos suponer, la gente de letras, que cuando los científicos están haciendo divulgación, la hacen precisa y la hacen exacta. Entonces, ahí están ellos abonando un terreno del cual sí tenemos ya derecho a apropiarnos, porque está expresado con un lenguaje de humanidades, en el que nosotros sí que somos expertos. Entonces, se ha escrito ya tanta divulgación científica, y creo que de cierto nivel, ¿no? de premios Nobel que lo han hecho. Entonces, creo que tenemos la gente de humanidades una base conceptual y epistemológica ya bastante importante para utilizar las metáforas, creo que incluso con cierto conocimiento, hablando con cierta propiedad. Entonces creo que tenemos todo el derecho de apropiarnos de eso, y eso no nos convierte, como decías tú, en falsos hombres del Renacimiento. No, por supuesto que no, ni falta que hace a lo mejor, pero creo que sí nos hace entender el humanismo como algo que va mucho más allá de las humanidades, de una forma mucho más, pues eso, que va cruzando cada una de las fronteras de las disciplinas, y creo que cuanto más científica, como diría Borges, cuanto más mineral, más animal y más vegetal sea una obra, más se parece en realidad a la gramática, que no deja de ser una abstracción frente a estas realidades que por lo menos sí que son tangibles. Entonces, si es verdad que para un hombre humanista nada de lo humano le es ajeno, tampoco nada de lo mineral, de lo animal y de lo vegetal debería de sernos ajenos, tampoco, porque formamos parte del mismo ecosistema, de donde estas realidades viven. Y intento pensar la ciencia así, como el modo natural en el que debo de desenvolverme como persona, no solo como escritor. E intento modestamente que mi obra literaria sea un reflejo de esa cosmovisión, de esa manera de ver el mundo. Bueno, ahora voy a entrar en una cuestión, digamos, más concreta.
Debido a los condicionamientos y exigencias de su actividad, el científico ya pocas veces es el autor único de una teoría o de un descubrimiento. Toda investigación ambiciosa requiere el esfuerzo y la colaboración de un equipo. Requiere el espíritu de colmena, como lo llamabas tú, Germán, oponiéndolo a la visión del científico solitario que experimenta una iluminación y grita eureka. ¿Os parece transferible este modus operandi a vuestra práctica literaria? ¿Estaréis dispuestos a ceder autoría o queréis seguir siendo unos eurekas? Bueno, el autor ya lleva muerto casi un siglo, ¿no? E incluso en literatura y de forma oficial, por supuesto. O sea, yo creo que, en primer lugar, ningún proyecto es totalmente individual, pero buena parte de las formas literarias que me interesan y que se hacen hoy en día son necesariamente colaborativas. Claro, si pensamos exclusivamente en el libro, pues bueno, podemos seguir teniendo la idea de alguien que se encierra y escribe. Hoy en día nadie se encierra porque todo el mundo está viendo internet. Es decir, que yo creo que pocos escritores puede haber que ya escriban en papel y sin estar conectados. Yo desde luego no podría. Yo siempre estoy conectado cuando estoy escribiendo, lo cual quiere decir pues, que ya estás siendo coautor con la propia red, ¿no? Pero después todo lo que es literatura electrónica, por ejemplo, si yo hace poco, el año pasado en Praga, presenté en una galería de arte unos textos con imágenes, que las imágenes están creadas con un algoritmo que ha hecho pues, una persona a la que no conozco, que estaba libre, creo que todavía está libre en internet, y que te permite, pues, tú pones un texto y te busca una imagen, te crea una imagen con la media de muchas imágenes, ¿no? Entonces pues yo cogí eso, le añadí unos textos míos, después se proyectó, entonces ahí quien es el autor soy yo, es la persona que ha programado el algoritmo, es el algoritmo que es el que ha creado la imagen, son unas imágenes abstractas que creé utilizando pues eso, dándole conceptos abstractos al algoritmo en lugar de descripciones, que es para lo que está hecho, ¿no? Cuando Christian Bock pues, presenta el Xenotext, que es una proteína creada por una bacteria en la que ha introducido un poema que está escrito en ADN, él es el autor, es la bacteria, es los miembros del laboratorio que han conseguido hacer la modificación genética de la bacteria. Yo creo que hace mucho que no somos autores, ¿no? En ciencia pues evidentemente es lo mismo, es muy difícil hoy en día llevar a cabo ningún tipo de proyecto. Se te puede ocurrir una idea, eso es cierto, tanto como autor como como investigador científico, pero el proceso de poner en marcha toda una serie de conocimientos alrededor de esa idea y realizar un trabajo que tú puedes presentar en el ámbito que sea, yo creo que es colectivo siempre, ¿no? Yo no he hecho nada de menos ser autor, creo que detestaría ser un autor. Eu trebuie să recunosc că sunt exact opusul modelului pe care l-a descris aici Roman. Respectiv, nu am deloc simpatie nici în zona științifică și nici în zona literară pentru munca de stup. Nu munca de grup, munca de stup. Munca în care albinele sau insectele se strâng una lângă cealaltă în hexagoanele acelea și produc miere. Pentru cine? Pentru un consumator necunoscut. Nu mă văd deloc într-un tipar de tip Comunitatea Borg din serialul Star Trek, cu biologia și neurobiologia mea conectată la niște dispozitive tehnologice care la rândul lor sunt conectate la alte dispozitive tehnologice ce construiesc un ansamblu. Chiar dacă în cursurile mele și în proza mea predic tocmai sau predau tocmai opusul, respectiv acest tip de integrare. O să spuneți, da, individul este scindat, manifestă simptome schizofrenice, are un decalaj, are mai multe minți în același creier, este posibil.
nu mă văd nici prezent în modelul sociologic al linkurilor de care vorbește Albert Laszlo Barabashi, deși mi se pare foarte interesant din punct de vedere teoretic, dar la nivelul creației și la nivelul parcursului meu științific, prefer munca individuală. Singura modalitate pe care aș descrie-o drept integrativ colectivă și aș insista asupra termenului de grup împotriva celui de stup, care mi se pare mai automat, mai determinist și care ar anihila responsabilitatea individuală. Deci singura ipostază în care mă văd muncind în grup este cea în care apare o corelare între cantitatea de cunoaștere pe care o prezint studenților mei și cantitatea de cunoaștere pe care ei mi-o oferă ca feedback. Aici, dacă ar fi să preiau un model foarte discutabil, cel al lui Andy Clark și al lui Dave Chalmers cu Extended Consciousness, am putea spune că mai multe Extended Consciousness-uri, deci conștiințe extinse, interacționează, dar fără ca individualitatea cerebrală și mentală să se piardă. Și de asemenea mai interacționez într-o formă de grup, într-o manieră hipertextuală și hipericonică cu cititorii mei prin intermediul romanelor. Pentru că romanele pe care le scriu eu sunt niște romane, ca să zic așa, multifacetate, interdisciplinar și hipertextual și hipermedial. Și atunci racordul la ele nu se poate face decât prin intermediul unei pluralități interdisciplinare și a unei interconectări de conștiințe multiple. Dar, încă o dată, eu plădez pentru individualitate și există cercetători, inclusiv în ziua de astăzi, istorici literari, de pildă, care sunt capabili să producă dicționare sau enciclopedii, care, să zicem, în alte spații geografice, cu exigențe diferite, reprezintă munca unui colectiv întreg. Deci nu cred că putem să anulăm individualitatea umană ca factor egoist de creație, dar în același timp nici să o favorizăm. Cred că ambele modele în cele din urmă sunt valide în ziua de astăzi. Sí, eso de la creación colectiva y en la que yo mismo he participado en varios proyectos corregidos, algunos son públicos, eran públicos, ¿no? Otros eran de corte privado, algunos de ellos son anónimos, pues es algo a lo que siempre he estado próximo, pero siempre desde la conciencia de que, a mi juicio, Germán, son prácticas todavía minoritarias con respecto al total. Seguramente son de las más interesantes y de las más avanzadas que hay, pero me parece que si, como crítico literario estoy hablando ahora, si tuviéramos que decir qué tanto por ciento de la literatura española, que es la que yo más domino, pero vamos, hispanoamericana también sé algo, se hacen de corte colectivo en el que la autoridad se disuelve casi por completo, etcétera, a lo mejor ese porcentaje supone el 3 o 4% del total. Porque la mayoría de las obras, que a lo mejor es la culpa mía porque es lo que yo más leo, no digo que no, pero en el campo literario, en el hoy de mi trabajo, sobre todo lo que recibimos son libros en cuya primera página consta el nombre del autor y si es extranjero a veces del traductor, ¿no? Que es también una forma de coautoría, pero normalmente esa es la figura autorial predominante, es una figura marcada. ¿Por qué puede ser esto? Puede ser, primero, porque estas formas tecnológicas a las que también hacía, me parece, referencia Ion, están implantándose poco a poco y los autores, precisamente por el cambio de mentalidad, somos todavía a lo mejor un poco resistentes, a lo mejor nosotros menos resistentes, pero hay autores muy resistentes, ¿no? Sobre todo de cierta edad, como quizá sea normal, ¿no? No me imagino a Javier Marías participando en un... Yo es que no me lo imagino. No, exactamente, en un experimento de este tipo. Pero a lo que voy es que creo que también lo que diría Walter Benjamin, las condiciones de la creación del marco creativo en este caso, las condiciones físicas y materiales son muy importantes.
es normal que la actividad científica sea colectiva y la autoría se disuelva en ella porque se requieren a veces instalaciones muy costosas, como tú sabes, equipos carísimos, licencias muy, muy gravosas, y es normal que sean ofrecidas por instituciones públicas o privadas, pero muy, muy potentes. Los científicos cobran un sueldo por trabajar en esas investigaciones, tienen una sede fija, mientras que los escritores somos tristes y patéticos seres precarios, que estamos en casa, que estamos ahí sobreviviendo cada uno como puede. Y claro, tenemos la vaga idea de que nuestra autoría es como lo único que nos queda, que nos aproxima a algo parecido al dinero. Entonces ya si renunciamos totalmente a la autoría, ya como que nos disolvemos en la niebla, ¿no? Pero, perdona que sí. te interrumpa un momento. Pero una cosa es la autoría y otra cosa... Una cosa es la autoría y otra cosa es el copyright. Son cosas totalmente distintas. Yo creo que los escritores sí tenemos que luchar por el copyright, porque si no, no hay forma de sobrevivir. Pero eso es una cosa y la autoría es otra. Yo creo que puede haber una autoría, pues difuminada, una autoría expandida, aunque, como pasa en ciencia también, el copyright pertenezca pues a uno o a unos, ¿no? O sea que yo creo que ahí la cuestión económica es cierto lo que estás diciendo, pero que no necesariamente conlleva. Perdona la interrupción. No, sí, no, soy consciente de ello porque como experto en propiedad intelectual que fui, el artículo QR 5 de la Ley de Propiedad Intelectual española dice que el copyright, o sea, la propiedad intelectual corresponde al autor por el simple hecho de la creación. Entonces, son dos, tenemos que estar ligados, es decir, si vaciamos de contenido lo que es la creación, automáticamente desactivamos el poder coercitivo y normativo de la regulación del copyright. Entonces, en realidad no nos conviene disolverlo mucho, porque entonces, digamos, los editores pueden decir, entonces si no hay autoría, no tengo que pagar a nadie. Entonces, estoy bromeando, pero creo que todavía hay un fondo de verdad en lo que digo. Pero es verdad que sí me interesa lo que tú dices de cómo llegamos a la creación, es decir, a la invención, digamos. Y efectivamente creo que cada vez nos influye más dos cosas. Primero, la información. Y en segundo lugar, el grado de conexión que tenemos con los otros agentes creativos. Que esto sí se ha intensificado, creo, gracias a las tecnologías de forma notable. Es decir, el hecho de que yo sepa en tiempo real lo que tú estás haciendo, me influye. Aunque sea por oposición. Aunque diga, esto lo está haciendo Germán, pues yo tendré que buscar otra cosa, porque ya lo está haciendo Germán. Entonces, me imagino que en el siglo XIX era muy complicado que, no sé, porque que Dostoyevski supiera lo que estaba haciendo Galdós en España. Solo lo sabían cuando ya estaba el libro publicado, cuando la obra ya estaba cerrada. Ahora lo sabemos cuando la obra está abierta. Y entonces hay unos mecanismos de influencia mutua que me parece que sí están todavía muy, muy calientes como para teorizarlos y formalizarlos teóricamente, pero que evidentemente estoy de acuerdo contigo que nos están influenciando en tiempo real. Aș face și eu o mică precizare, așa, hipertextuală, apropo de intervenția despre copyright a lui Vicente. În spațiul legislativ francez există o precizare foarte interesantă legată de modul în care putem utiliza banda desenată. Cum putem prelua o imagine dintr-o bandă desenată. Și marea discuție care există în plan juridic acolo, cu procese, cu oameni care au fost puși să plătească sume consistente, este dacă atunci când operăm cu o casetă dintr-o bandă desenată, respectiv cu un simplu pixel din ansamblul imaginii, care este pagina alcătuită din mai multe casete, acea casetă reprezintă o operă de artă independentă supusă copyright-ului. Cu alte cuvinte, putem să cităm între ghilimele o simplă casetă în mod vizual, să o introducem într-un text critic. Ei bine, legea franceză aici spune și da și nu. Și o bătălie juridică legată de modalitatea aceasta în care putem să extragem din opera de artă, din ansamblu, care este pagina respectivă, o porțiune, caseta, cu drept de citare sau fără drept de citare. Ei, se plătesc bani grei de spăgubire autorilor pentru persoane care încearcă să ocolească acest articol din legislația franceză foarte, foarte discutată.
bueno, relacionado con esto, que me parece una cuestión muy interesante y problemática en el campo literario hispánico. En los últimos años, escritores como Agustín Fernández Mayo se vieron obligados a aceptar la retirada del mercado de sus obras por cuestiones de copyright. Es decir, el hacedor de Borges Remake de Agustín fue retirado a petición de María Kodama, la viuda de Borges, que sostenía que aquello era un plagio y además un agravio para la imagen de Borges. Y muchos decían que pues lo jurídico tendría que ajustarse a las prácticas apropiacionistas del arte y aceptar estos casos, asumirlos como normales, no castigarlos. Entonces aquí habría como dos tendencias. Por un lado, si disipamos demasiado la autoría, ya no cobramos. Si no la disipamos, no permitimos el apropiacionismo y lo castigamos. No sé ¿dónde está el límite, el punto medio, no sé? Bueno, probablemente de la cuestión legislativa sabe más Vicente que yo. Realmente estamos en un momento muy difícil para definir estas cosas, porque venimos de una situación en la que pues, el copyright, yo no hablaría tanto de la autoría, pero sí los derechos estaban más o menos pues, establecidos por una forma determinada de producir, y esa forma de producir ha cambiado, evidentemente, y no es que haya cambiado hoy, ha cambiado hace bastante tiempo. Y no está muy claro. Claro, los escritores cuando nos juntamos más de dos siempre acabamos hablando de dinero, porque la literatura tiene un inconveniente grave frente a otro tipo de obras como son, por ejemplo, las artes visuales, incluso la música, en cierto modo, y es que es poco performativa en su mayor parte. Hay literatura que es más performativa, pero entonces es mucho más difícil, y más en el ámbito hispano, donde hay poca tradición de leer tus obras en librerías y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, pues los escritores realmente, en general, pues obtienen poco dinero por su actividad como escritores, excepto vender los derechos del libro, por lo cual cada vez pagan menos, si es que todavía pagan algo, ¿no? De forma que, mientras que pues, un escultor puede vender una escultura por un montón de dinero, sobre todo si es una institución pública, o si está muy de moda y le apetece un coleccionista chino, y puede vivir 10 años de lo que ha obtenido por esa escultura, o un pintor o un músico puede hacer que su obra pues, se represente pues, muy a menudo en muchos sitios en el mundo y ganar dinero con ello. Pues un escritor lo tiene más difícil en ese sentido, ¿no? Y yo creo que es uno de los motivos por los cuales en la literatura, el mundo literario en general es muchísimo más reacio a cambiar este tipo de cuestiones, ¿no? La música, pues eso, las descargas musicales al final están produciendo tanto dinero como producía la venta de discos, no para los mismos, pero sí, la cantidad de dinero es lo mismo. Es mucho más difícil que la gente pague por descargas libros y entonces pues hay una dificultad importante, ¿no? Hay muchos modelos, yo no sé al final cuál se acaban poniendo, pero es una cuestión, pues sí, básicamente económica, ¿no? Yo en principio sería bastante contrario al copyright, pero entiendo que hay mucha gente que no tiene otra forma de vivir. El caso de Agustín pues, es un caso muy particular. Bueno, María Kodama es el último bastión de la autoría que existe, ¿no? Entonces, pues, el libro de Agustín no tenía nada que ver con el libro de Borges, aparte del título, pero bueno, ahí tampoco se quiso mojar la editorial y defenderlo como hizo, por ejemplo, este hombre, ¿cómo se llama? Cachayán. Pablo Cachayán. Pablo Cachayán, que sí lo defendió y está ganando, finalmente, ¿no? ¿Puedo? Sí. Sí, vamos a ver. Me gustaría puntualizar algo. El apropiacionismo no va contra la autoría. En realidad la refuerza. Sí. Fíjate cómo se llamaba el libro de Agustín que hubo que retirar del mercado. Se llamaba El hacedor de Borges,
remake de Borges. O sea, la autoría de Borges estaba en el título de la... Entonces, a lo mejor Kodama no estaba defendiendo la autoría de Borges, a lo mejor está defendiendo otra cosa. ¿Qué cosa? Eso ya yo no me entero, no me quiero poner en su cerebro. Pero la cuestión es, el apropiacionismo es, a mi juicio, que lo practico, la mejor forma de homenaje a la autoría ajena posible. Es como decir, tu obra me interesa tanto que la incluyo en la mía, porque es un material de primera magnitud, de primer orden. Entonces, lejos de constituir un ataque, es un reforzamiento de la figura autorial que se apropia. Mira, esta misma semana el Tribunal Supremo alemán ha declarado que el sampleo no es plagio. Se llama Tribunal Federal, creo, no Supremo, pero vamos, es como la mayor entidad alemana jurídica ha dicho que el sampleo no es una forma de plagio. Eso significa que en Alemania se está haciendo una cosa que no se está haciendo en España, que es repensar el concepto de propiedad, y en concreto el de propiedad intelectual. Es decir, cuando un autor está cogiendo materiales antiguos e insertándolos, no plagiándolos, no haciendo una obra derivada, sino que coge un material y lo desarrolla, lo amplifica, lo inserta dentro de una lógica textual nueva, en realidad lo que está haciendo es hacer que prolifere, que la autoría que hay detrás perviva, perdure, que es lo que supongo yo que querrían los autores. Es exactamente lo que hizo Borges con Plotino, lo que hizo Borges con Macedonio Fernández y con todos los autores que plagió más o menos descaradamente. Entonces, declarándolo, quiero decir, esos nombres no están borrados de la escritura de Borges, están presentes en él, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se apropiara de sus hallazgos y los redimensionara en otra cosa. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer legalmente es redefinir el concepto de propiedad intelectual, porque es verdad que ha cambiado. No somos los mismos escritores que en el siglo XIX ni que en parte del XX, y la práctica imitativa / desarrolladora de la literatura anterior pues es la que hace que, pues no sé, que Garcilaso coja ideas de Propercio o de Virgilio y las desarrolle en sus odas, en sus églogas, dándoles, eso sí, un plus, ¿no? O sea, dándole algo más que la expresatura, que decían que era la pura imitación virtuosa de los clásicos. No, había algo más que hace que Garcilaso haya quedado y que otros muchos autores que estaban en antologías de la época, como las Flores de Espinosa, etcétera, pues no hayamos oído hablar mucho más de ellos, porque solo han quedado los buenos, como es lo natural. Aquellos que tomaron cosas de los antiguos, pero luego ofrecieron cosas nuevas de las que nosotros a lo mejor nos aprovechamos. Entonces creo que en realidad el concepto de propiedad debería ajustarse a al sincero homenaje que le hacemos a los autores de los que nos apropiamos. Este evident că legislația nu poate fi eliminată atunci când discutăm despre chestiunea autoriatului și a drepturilor care rezultă de aici. Pe de altă parte, ne gândim, că tot s-a pomenit, de exemplu, Germaniei, ne gândim că uneori legislația, și nu neapărat în domeniul literaturii sau în domeniul artei în general, are felul ei ciudat de a opera. De pildă, în codul rutier german, ca să dau un exemplu diferit de cel cultural, există un articol care spune că în momentul în care ești la volan, ai dreptul să folosești orice fel de dispozitiv tehnologic timp de o secundă. Sunt foarte curios să știu cum se poate dovedi în instanță dacă respectivul utilizator chiar a folosit secunda respectivă sau a depășit timpul legal. Încălcarea acestui articol constituie contravenție. Acum, lăsând gluma la o parte, deși e un lucru serios totuși pentru șoferii de pe autostrăzile germane, și întorcându-mă la problemele literaturii, eu aș insista și asupra a două dintre componentele esențiale ale gândirii și ale oricărui act cultural postmodernist, reciclarea sau reciclativitatea și hibridizarea. Bun, ele sunt mai vechi, nu sunt niște invenții ale postmodernismului. Ihab Hassan le teoretizează, e unul dintre primii care le teoretizează. Dar ce facem atunci când, de exemplu, într-un roman sau într-un film, vrem să folosim personaje celebre cu numele lor, cu înfățișarea lor,
și să le malaxăm, să le reciclăm în propria noastră creație. De pildă, eu în romanul pe care urmează să-l public anul acesta și care se va duce peste 1000 de pagini, am de mai multe ori în text personajul lui Hugo Pratt, Corto Maltese, împreună cu prietenul său, ticălosul Rasputin, din banda desenată Corto Maltese, seria celebră de albumele lui Hugo Pratt. Într-un fel, cum s-a spus aici, omagiez personajul, pentru că reciclându-l, îl fac să circule în continuare. Pe de altă parte, îmi pun o problemă de drepturi de autor. În ce măsură îl pot folosi? Cum? Cât? Abătându-mă cât de mult de la profilul original al personajului. Și există societăți care gestionează drepturile de autor, cum este societatea Kong, pentru moștenirea lui Hugo Pratt, unul dintre cei mai cunoscuți desenatori din lume, sau cum este societatea Mulenar din Belgia pentru Tintin, pentru moștenirea lui Hergé, care sunt necruțătoare în momentul în care vine vorba de a le folosi într-un fel sau altul, mai ales în formă iconică, de a reproduce secvențe din produsele lor. Pe de altă parte, ne uităm la un film ca, dau un exemplu la întâmplare, The League of Extraordinary Gentlemen, cu Sean Connery, care este o superbă reciclare de personaje și de evenimente preluate din cărți celebre ale literaturii, cu Dr. Jekyll and Mr. Hyde, personaj, cu Dorian Gray, cu tot ce vreți și ce nu vreți din literatură, iar producția reciclativă respectivă este un superb film de aventuri care omagiază toate aceste produse culturale. Cum ar fi fost ca societățile sau moștenitorii să fi intervenit și să fi spus nu aveți dreptul să folosiți imagini sau chiar secvențe din cărțile noastre în acest fel? E o mare întrebare. Cât și până unde se extinde dreptul de proprietate asupra unui personaj, mai ales asupra unei situații literare sau culturale? Bueno, aunque veo que la cuestión de los derechos de autor os gusta mucho, a lo nuestro. Nu ne place. En una comunicación presentada durante un congreso bucarestino de hace unos años, dedicado a la ficción mutante, Vicente comentaba que una de las críticas frecuentes en contra de los autores mutantes era que estos fuesen buenos teóricos pero malos escritores. La teoría es creación también, respondía Vicente a esta crítica, en el espíritu del isomorfismo de los saberes. Pero el isomorfismo de los saberes podría llegar a la uniformización, a borrar la frontera entre el discurso ficticio y el científico hasta la pérdida de cualquier especificidad, por relativa que fuese. Kenneth Goldsmith afirmaba que el arte conceptual podría ser solo idea, sin realización, que el dossier de la obra de arte podría hacer innecesario el producto final. ¿Cómo lo veis? ¿Podría ser el arte idea o teoría pura, sin carnalidad discursiva, sin belleza formal? ¿O con una belleza fría, como la que percibían los futuristas en la velocidad y en la máquina? Yo creo que puede ser, pero no tiene por qué ser. Entonces yo estoy bastante de acuerdo en muchas cosas que defiende Kenny, pero en otras cosas no. Por ejemplo, él es un conceptualista, dice que, citando a otro autor, que ahora mismo no recuerdo cuál es, pero es un autor plástico, conceptualista también, que hay demasiados objetos en el mundo, ¿para qué vamos a añadir uno más? Yo, como tengo un espíritu barroco, entonces antiminimalista, creo que hay demasiados objetos en el mundo y por eso deberíamos añadir muchos más. O sea, yo quiero molestar en ese sentido, no quiero crear. Hay una película maravillosa que es esta Aniquilación, no sé si la has visto, de Hank Aaron, que está basada en una trilogía fantástica de Jeff Vandermeer. Entonces, bueno, de forma muy resumida, está muy inspirada en esto. Y hay como, llega una especie de extraterrestre, entonces aparece una fuerza con muchos colores que intentan investigar una zona, ¿no?,
donde van entrando militares y no vuelven nunca, entonces pues llaman a una serie de personajes, entre ellos pues una bióloga, que la película la interpreta Natalie Portman. Entonces, bueno, la cuestión es que entran y se encuentran con que todo aquello pues está lleno de mutaciones maravillosas y monstruosas y extrañas. Bueno, ahí no me voy a parar de explicar toda la película, la cuestión es que ella es la única que consigue volver. Y entonces, en una escena que me parece extraordinaria, porque explica muy bien cómo, buena parte de cómo entiendo yo la estética ahora mismo, la están interrogando y uno de los militares le pregunta, pero bueno, ¿por qué lo estaba destruyendo todo? Y ella le contesta, no estaba destruyendo nada, estaba intentando crear algo nuevo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese barroquismo de crear algo nuevo por crear algo nuevo, en ese sentido no estoy de acuerdo con Kenneth Goldsmith, pero sí estoy de acuerdo que el arte puede ser solo idea, que el arte puede ser solo tecnología y puede ser solo muchas otras cosas, pero no tiene por qué serlo. Creo que puede ser, pues, en estos momentos prácticamente cualquier cosa. Con respecto a la cuestión del principio, que no lo quiero dejar, de que si los escritores mutantes son malos escritores y buenos teóricos, pues en mi opinión, algunos de los escritores mutantes son los mejores escritores que hay ahora mismo en España. Gente como el propio Vicente, como Juan Francisco Ferré, como Agustín Fernández Mayo, en estilos muy, muy, muy diferentes, como Jorge Carrión. Algunos incluso son ahora mismo extraordinariamente populares, como Manuel Vilas, que ha escrito uno de los libros más vendidos en estos momentos en España. Entonces, yo no estoy nada de acuerdo con eso, pero tampoco veo una separación entre literatura y teoría como no la veo entre literatura y ciencia. Mi literatura siempre ha tenido ciencia y siempre ha tenido teoría. Y es que no creo que sea obligatorio. Yo no creo que nada sea obligatorio, ni tengo pues, una serie de directrices estéticas establecidas, pero yo creo que a mí la buena literatura que me gusta tiene teoría y la buena teoría que me gusta tiene literatura. O sea, yo creo que es muy difícil escribir un ensayo pues, al nivel de los ensayos de Paul Valéry, por ejemplo, o de Musil, porque hay literatura en ellos y hay ciencia en ellos. ¿Por qué no? Y eso, y buena parte de las grandes novelas, incluso las grandes novelas tradicionales del siglo XIX, tienen un montón de teoría. Lo que pasa es que ahora la gente pues, cree que hay teoría cuando se cita la French Theory, pero hay muchas más teorías por el mundo adelante, hay muchas más filosofías interesantes, ¿no? Entonces, pues no tienes por qué utilizar pues, a Derrida para demostrar que metes teoría en tu literatura, sino que hay muchísimas otras formas de literatura y tampoco pasa nada por incluir cualquier otro tipo de teoría, ¿no? Hablar desde ese punto de vista supongo que es algo que proviene de una forma muy peculiar de entender la crítica literaria, ¿no? Que se da mucho en España, mucho menos en México, por ejemplo, en otros países latinoamericanos, ¿no? Y es cierto que existe, pero no me interesa. Produsul de asta în zilele noastre este un produs tehnocultural. De cele mai multe ori, el rezultă din utilizarea unui dispozitiv tehnologic. Noi înșine, bănuiesc că noi înșine, nu ne mai scriem prozele de mână pe o foaie de hârtie, ci utilizăm nu numai programe, dar și dispozitive speciale cu ajutorul cărora să edităm mai repede. Aș da și un contraexemplu din acest punct de vedere, care vine din zona mea de interes, banda desenată, banda de sine, comics, în care natura artefactială a produsului s-a estompat foarte, foarte mult. Mai există foarte puțini desenatori de bandă desenată, deci nu caricaturiști sau autori de afișe, ci desenatori de bandă desenată care să lucreze artizanal. Unul dintre ei trăiește în România, are 90 de ani și se numește Puiu Manu. Dacă vrei să vezi o planșă de bandă desenată Puiu Manu, ea nu este un produs tehnocultural, este un produs artizanal, un produs artizanal, nu artefactial, artizanal, al mâinii, al culorilor și al fetrului utilizat pensului utilizată de desenator. Dar, în general, dacă vrei să vezi o planșă de bandă desenată, te vei duce la un print care este dat de pe o imagine de pe trasă de pe calculator, de pe laptop, care la rândul lui este făcută pe o tabletă grafică. Deci acesta este originalul de bandă desenată în ziua de astăzi. Este un produs tehnocultural. Acum, ca să ajung și eu la partea a doua întrebării, cu relația dintre bunii teoreticieni și rei scriitori, Mircea Cărtărescu,
probabil cel mai cunoscut scriitor român, prozator român din perioada actuală, a fost întrebat la un moment dat de ce romanele lui au dimensiuni atât de mari, de ce scrie peste 500-600 de pagini în condițiile în care publicul este obișnuit să stea pe telefonul mobil, de exemplu, nu mai mult de 6 secunde, 8 secunde, cam acesta este intervalul pe un singur segment de text și imagine, după care face browsing și se duce în alt punct hipertextual sau hipermedial al ansamblului. Și Mircea Cărtărescu a spus, pentru că așa gândesc eu lucrurile și așa văd eu lumea. Eu nu pot să văd lumea ficțională în 150-200 de pagini, acceptând totodată că, de pildă, proza românească mizerabilistă, care este foarte la modă, are dreptul să existe, cum acceptăm cu toții. Prozatori care nu se pot extinde peste 100-150 de pagini și care vorbesc despre cenușiul, despre urâtul din viața de zi cu zi, cămine, autobuze, orașul și așa mai departe, cu mai mult sau mai puțin talent, asta interesează mai puțin aici, într-o viziune a lumii care nu poate depăși acest context mental și cultural. Scriitori ca Mircea Cărtărescu, dimpotrivă, care gândesc în termeni de fizică cuantică, care percep lumea într-o manieră neurobiologică avansată, care știu ce se întâmplă în relația dintre creier și minte, sau măcar speculează în jurul acestei relații și a prelungirii ei în realitatea exterioară, nu se pot exprima la nivel ficțional doar în 100-150 de pagini și atunci au nevoie de spații mai ample. Prin urmare, aș spune că în acest caz scriitorul sau prozatorul este automat și un teoretician, pentru că el este un constructor de lume alternative pe care le și teoretizează. Le tematizează și le teoretizează în propria operă. Orbitorul, seria de 3 romane, și Solenoidul lui Mircea Cărtărescu sunt foarte bune exemple din acest punct de vedere. Tehnocultural și teoretico-ficțional. Me parece muy interesante esta última idea de Manolescu sobre la complejidad de las ideas y la extensión. Estaba escuchando esa novela, tu descripción de la novela fea rumana, y eso sería literatura experimental en España, ¿sabes? Porque, o sea, que imagínate cómo está la cosa en España con respecto al costumbrismo narrativo que ni siquiera a veces llega incluso a hacer una especie de crítica social, sino que se limita simplemente al puro intimismo más exacerbado del autor o de los personajes que acaban siendo una especie de alter ego del autor más o menos disimulado. Y bueno, por reconducir, Mihai, me gustaría, creo recordar que lo que yo dije fue que lo que se decía era que los juntantes eran mejores teóricos que narradores, lo cual no es lo mismo que malos narradores y buenos teóricos. Sí. Pero, lo simplifiqué para darle más pero vamos, hay críticos que los nombres sabemos tú y yo que efectivamente dirían sin problema que somos malos, lo cual en realidad nos enorgullece, porque si en fin, voy a entrar en consideraciones de campo, ¿no? Aunque estaría bien hacerlo algún día. Pero la cuestión es que con respecto a la uniformidad que dices, que eso sí me parece interesante, el hecho de incluir ciencia o de incluir teoría nos uniformiza, pues yo creo que no, yo creo que todo lo contrario. Primero porque la teoría tiene dos niveles en la narración. Uno de ellos es el que han citado Germán y Ion para el caso de Cărtărescu, ¿no? Que Cărtărescu dice él que es esta, y es verdad, porque lo he leído en neurociencia, cuántica, mecánica cuántica, etcétera, en sus novelas, etcétera. Ese es un nivel. Meter la teoría en la novela, que es algo que, por ejemplo, hace Michel Houellebecq o hacen otros autores, Ian McEwan, por ejemplo, que también utiliza la ciencia en la literatura, en la teoría en la literatura. Pero hay un nivel que creo que es más sofisticado y más ambicioso, que es el de idear teoría dentro de la ficción. Que eso es una cosa que hace Germán a veces en sus novelas, es decir, crear una teoría dentro de la ficción que no se corresponde con ninguna teoría existente, sino que brota de la realidad semántica imaginada en la propia novela. Es decir, utilizando la teoría clásica del cómo sí, de la estructura artística, si estuviéramos allí, si esta realidad fuera como esta otra que yo me estoy imaginando, ¿qué tipo de teoría habría? ¿Qué sistemas de pensamiento
daría lugar, ¿no? Que es un poco lo de la película Annihilation, que en efecto comparto que es un aldabonazo extraordinario a la hora de ver las cosas de otra forma, ¿no? Es decir, si sucede eso, ¿qué nuevas coordenadas de ética, qué nuevas coordenadas de creación, como la creación extraterrestre, cómo se teoriza? Aunque sean hipótesis. Eso me parece muy subjetivo porque eso es imaginación. También es imaginación semántica, imaginación formal. Entonces, en tanto en cuanto la ciencia amplía nuestra mirada sobre el mundo, el resultado de esas obras, de esa mirada en las obras literarias, a la fuerza tiene que ser más complejo y más amplio, que es lo que decía él, que se necesita, Manuel Escu decía, que esas ideas necesitan más desarrollo que digamos, la descripción cotidiana de la realidad, ¿no? Entonces, ese empuje, esa ambición creadora necesariamente tiene que dar lugar a fuerzas diferentes, porque diferentes son las perspectivas psicológicas de cada uno de los escritores que las utilizan. Entonces, es la descripción mimética de lo real lo que produce la uniformidad. En el momento en que abandonas ese esquema y te lanzas a la incertidumbre... mimética de una forma de entender la realidad, sí, no de lo real. Sí, bueno, Porque lo real es mucho más. Sí, pero lo real es entendido en un esquema naturalista, digamos, como solar, ¿no? En ese sentido, ¿no? Recuerdo, el otro día estaba releyendo precisamente la crítica de Lukács a Solar, ¿no? Que estaría teóricamente más alineado desde un punto de vista ideológico con él, y sin embargo Lukács prefería el mundo de Balzac porque le parecería mucho más rico, artísticamente más imaginativo, precisamente desde ese punto de vista. Pero la cuestión es eso, que cuanto más compleja sea tu visión, más radicalmente va a ser más radicalmente diferente va a ser tu escritura respecto de las existentes. Eso me parece. Bueno, pues faltan un poquito más de 10 minutos. A mí, bueno, yo tengo algunas preguntas más aquí, pero prefiero abrir la charla hacia el público. Si alguien quiere hacer una pregunta, intervenir de cualquier manera, o si vosotros mismos queréis haceros preguntas unos a otros. Pues. Si no, vuelvo a mis preguntas. Claro, Yo soy Pilar Alonso, soy de la Universidad de Salamanca, enseño semántica cognitiva. Me ha parecido apasionante vuestra charla. Siento que no he podido seguir la de John porque no me han funcionado la traducción, los auriculares no me funcionaban. Al principio sí, y me ha encantado todos los comentarios que has hecho de la metáfora, pero no he podido ir más allá. Sin embargo, la vuestra pues, me ha parecido apasionante. Yo introduciría mejor un concepto, porque es que de todo lo que habéis dicho, pues me han surgido un montón de anotaciones que incluso llevaré a mis aulas, porque me parece interesantísimo. Entonces, empezando por la metáfora, claro, yo estoy más en sintonía con Vicente, porque también soy más humanista que científica, es el lenguaje que domino, pero que la metáfora evidentemente sí que es preconceptual, precientífica, que es un recurso que tenemos los humanos para construir pensamiento abstracto y pensamiento complejo. Entonces, yo preguntaría, habéis hablado de la autoría, habéis hablado de la no autoría, ¿y el tiempo que invertís en generar vuestras obras? ¿Eso no lo relacionáis con el dinero que supuestamente podría darse y se dará como consecuencia de aquellas obras que creáis? Porque es que el tiempo es dinero, y eso es metáfora también. Bueno, yo creo que si lo consideráramos, por mi parte, no haríamos nada. Porque evidentemente ahora mismo, hombre, cada caso es diferente, ¿no? Pero haciendo lo que yo hago, obtener algún tipo de rentabilidad económica en lo que yo hago es prácticamente imposible, incluso haciéndolo en varios idiomas. ¿Qué pasa? Que yo soy profesor titular de universidad y vivo de otra cosa. Y entonces sí, pero quiero decir que eso ya te convierte en autor de tu obra. El tiempo que inviertes, si es colectiva, pues claro, es una autoría colectiva.
Pero ese tiempo Yo no lo veo así. Yo no lo veo así. Sí tiene alguna relación con eso, pero no sé, quizás es que yo lo veo como algo como muy separado, una cosa de otra. Yo invierto tiempo en algo porque me gusta, quiero decir, no lo veo como, para mí escribir no es un trabajo. Tampoco escribo mucho, yo no soy un autor muy prolífico, tampoco tengo tiempo para escribir mucho. Pero cuando lo hago porque quiero, porque me gusta más apoyar, pues no sé, determinados proyectos culturales, intelectuales, editoriales, por ejemplo, que tratar de sacarle pues algún tipo de rentabilidad, ya no solo económica, sino pues en el sentido de, pues no sé, prestigio académico o no sé, cualquier tipo de cosas de este tipo, ¿no? Yo es que eso lo hago porque me gusta, si no me gustara no lo haría porque tengo otra cosa de la que vivo. Te da la entidad de autor y de poderte escuchar y de poderte leer. En ese sentido me parece que es fundamental. No sé si... Sí, no, mi caso a lo mejor es un poco diferente por mis circunstancias personales de ahora, en realidad, porque yo he tenido también como Germán bastante tiempo de trabajo de gestor cultural que me ha permitido escribir lo que quiero. Lo que estoy embarcado ahora es una locura que es vivir de la literatura tal y como yo la entiendo, que tengo el mismo problema que Germán, y es que con la literatura tan rara que hago es muy difícil sobrevivir. Lo que me salva a mí quizá la parte de teórico crítico, que es de hecho la mayoría de las invitaciones que recibo son por mi parte de teórico o de crítico, no por la de escritor, pues salvo esta, por desgracia, así que muchísimas gracias Borja y Melania por la invitación. Pero es verdad, pero es un problema que afecto en el sentido que además ni siquiera es nuevo, ha habido muchísimos artistas, no solamente literarios, sino muchísimos escultores y músicos que han vivido del mecenazgo o del padrinazgo, incluso algunos de ellos muy conocidos como Rafael o Miguel Ángel, que hubieran sido sin sus mecenas, ¿no? Entonces, es un problema estructural de cierto tipo de arte, entonces, bueno, yo lo acepto. Mientras pueda, seguiré, y cuando no siga, pues volveré a la gestión cultural o donde sea pertinente. Pero creo que es nuestra obligación como artistas o como escritores hacer el tipo de arte que queramos hacer, sin pensar en el beneficio económico que podemos hacer. Lo cual no quiere decir que no merezcamos ese pago. Claro. Son dos cosas diferentes. Creo que lo merecemos, pero no pasa nada si la sociedad entiende que no. Lo que yo no podría hacer, y no me perdonaría nunca, es cambiar mi modo de escribir para resultar más grato o más adecuado al público para recibir más dinero, porque para eso prefiero trabajar en otra cosa. Sí, yo he vinculado el tiempo al dinero por la cuestión metafórica, pero quiero decir que desde mi punto de vista el mero hecho del tiempo que invertís os convierte en autores, Así es, autores de vuestra obra, porque si no invirtieseis ese tiempo, esa obra no la podríamos existiría, sí. Es en esa dirección en la que va. Y en segundo lugar, que también ha parecido muy interesante todas esas relaciones que establecéis entre pues, la literatura y la ciencia, la literatura y la teoría literaria, cómo forman parte del proceso de producción o de creación y de todo eso. Me gustaría introducir otro concepto que es el del conocimiento. No sé si lo habéis mencionado, pero sí que habéis mencionado la información, pero son áreas, son dominios de conocimiento, porque tenéis esos conocimientos, obviamente científicos, podéis expresaros y podéis establecer relaciones o introducir esos conceptos en vuestras obras. Yo, por ejemplo, no podría escribir nada con ese bagaje científico porque desconozco ese mundo, esa área de conocimiento. Germán, porque es científico y Vicente ha dicho también que a través de la divulgación se puede beneficiar de eso. Entonces, creo que la relación me parece que sencillamente una relación de conocimiento, como el Congreso refleja, la cuestión de los saberes y el conocimiento de los saberes. Y nada más, muchas gracias y ha sido muy productiva. Muchas gracias. Gracias. Bueno, me ha resultado sobre todo muy interesante lo que habéis dicho sobre la autoría, la apropiación y luego el copyright, ¿no? Y
europeo que se aprobó hace nada, sobre todas las aplicaciones en internet, ¿no? Y bueno, que realmente es curioso, creo, porque ambos bandos, por los que decían que no, o sea, que abogaban por el no y los que abogaban por el sí, pues yo creo que ambos decían que actuaban en favor de los creadores. Es decir, bueno, los que decían que no, que al final perdieron, ¿no? Digamos, que decían, bueno, que la nueva reforma iba a paralizar la creatividad del internet realmente, que iba a reducir pues muchas aplicaciones quizá más a una televisión de cable, ¿no? O sea, que realmente concentrar aún más el poder de pocas corporaciones así ya muy grandes. Y bueno, los otros decían que total que se iban a, pues que ahora pues, los creadores iban a tener digamos, una mejor recompensa o mejor sí, compensación, más reconocimiento con eso. A ver, o sea, me gustaría saber realmente qué opinas sobre todo eso, que yo creo que es muy complicado ese tema. A ver, yo no conozco la ley en detalle, pero lo que conozco me parece negativo. Me parece negativo. Yo creo que hay que cambiar la idea de copyright, pero la verdad no sabría decir a dónde. Yo tengo un espíritu pirata y a mí me gusta que me pirateen, y que me citen, y que me copien, y yo lo hago también, ¿no? Por otra parte, entiendo que eso, que dependiendo de la situación, pues es cierto que hay muchos creadores que, para los cuales es muy difícil recibir compensación por su trabajo. Creo que en el caso de la música, por ejemplo, pues se ha resuelto relativamente bien. En el caso del audiovisual, mucho peor. Una cosa que quería recomendar es que la novela esta que cita Corto Maltés, que la saques rápidamente antes de que Disney compre los derechos de Corto Maltés, porque después ya seguro que no vas a poder citarlo. Porque realmente a quien defienden estas leyes es a las grandes corporaciones que compran grandes cantidades de derechos y después pues tratan de sacar evidentemente pues un beneficio económico de esto. Yo no creo que ninguna de esas leyes de copyright que tenemos ahora defienda a los pequeños autores, ni defienda a los pequeños creadores, ni facilite que un creador pueda obtener una compensación digna por su trabajo. Yo creo que está hecha para eso, para defender a grandes corporaciones que lo que van a hacer pues es comprar masivamente derechos de la creación de quien sea y después pues especular con ellos. O sea, eso es Europa. Sí, por reconducir un poco, porque no me gustaría que nos dispersáramos con el copyright de lo que es la almendra del Congreso, que es sobre literatura y ciencia, barra tecnología también, ¿no? Que están, como ha dicho Manolescu, tecnología y ciencia están muy ligadas a las dos cosas. Fíjate, me has hecho pensar y te lo agradezco en una cosa. Cuando yo estudiaba Derecho, me dijeron que el Derecho era y debía, además, estoy de acuerdo, era el último en llegar. Primero llegaban los visionarios, tipo Julio Verne, ¿no? Y Jules Verne. Luego llegaban los escritores, luego llegaba un poco la realidad, y luego llegaba el derecho, que a la vista de todo lo que hay, dice, bueno, pues viendo cómo ha ido funcionando la cosa, creemos que la mejor regulación es esta. Será o no, pero el derecho actúa después. Y tu pregunta me ha hecho darme cuenta de una cosa. Qué preocupante es que el derecho haya llegado a un sitio donde muchos escritores, por lo menos españoles, no han llegado todavía. O sea, han llegado los visionarios, han llegado otros escritores, ha llegado la realidad, ha llegado el derecho y ellos todavía no han llegado. Por eso te digo que me parece preocupante ese grado como de desinterés. O sea, me llama mucho la atención que los escritores realistas españoles actúen negando la realidad. Eso es lo que me llama muchísimo la atención. O mirando la realidad de un modo absolutamente desfasado desde el punto de vista epistemológico, noseológico y cognoscitivo. Entonces, creo que precisamente la ausencia de estos temas que estamos tocando aquí, directa o tangencialmente, no solo sus obras, que bueno, que ellos pueden decir, no, que yo quiero hablar de la Francia del siglo XV, entonces ahí pues no voy a meter internet. Bueno, también podrías meter internet si lo haces inteligentemente, pero bueno, da igual, lo acepto. Pero cuando describen la realidad actual, lo hacen desde unos parámetros, desde una forma, desde una cosmovisión que ya no es la nuestra. Y cuando digo la nuestra, digo la de todos los que estamos aquí. Y todo como manteniendo la ficción novelesca en una especie de burbuja historicista
absolutamente extraña y que además tiene un componente ideológico también un poco sospechoso, ¿no? Con independencia de que algunos de ellos incluso se reclamen a sí mismos personas progresistas, ¿no? En algunos casos. Eso sería otro tema muy, muy divertido para hablar de él. Pero la cuestión es esa, que te agradezco el comentario porque me ha dado, cuando el derecho llega a donde no han llegado todos los escritores, es que algo vamos. Muchas gracias. A ti. La última pregunta, como 2 minutos más. Porque la última pregunta va El- a implicar varias y respuestas. queremos tomar el café. Se puede continuar el Claro, debate. pues vamos a tomar un café y seguimos hablando. Durante la Les comida. invitamos a